Bien amigos, gracias por mantener la sintonía con nosotros. Ahora vamos a conversar, es amigo nuestro. Está entre los amigos de este espacio, Alfredo Hernández, presidente de Tripulantes VIP y experto en aeronáutica. Hace días queríamos conversar con él a propósito de discusiones, de si era válido el aeropuerto, la construcción, y lo que conoce él como experto en Bávaro, quienes estaban de acuerdo, quienes se oponen. Bueno, es interesante todo lo que ocurre. Hay cambio con las autoridades aeronáuticas dominicanas y la escuela tiene un papel importante y él, Alfredo, como autoridad y como conocedor que siempre participa y lo demuestra con nosotros. Bienvenido, Alfredo. Gracias nuevamente por estar a bordo con ustedes y permitirme estar con sus televidentes. Muchísimas gracias. Si hay algo que no hemos podido hacer, don Alfredo, en este tiempo es no hemos podido viajar mucho, o sea que el país, no, el mundo aunque luego se reactivaron los vuelos internacionales, tanto de nuestro país como en otros del mundo, si bien es cierto que si hay algo que ha dejado bien afectado la pandemia del COVID, es el tema de la aeronáutica, o sea, no poder movernos mucho, y se han reactivado los vuelos un poquito más recientes. O sea, en principio, de la actividad comercial que estuvo prácticamente 100% paralizada, fueron los vuelos. ¿Cómo ve usted la situación? Así mismo es. Y yo creo que a todos los amantes de la aviación estamos como cuando esos caballos de carrera están en la carretera, locos por salir a correr. Así estamos locos por salir también nosotros ya a volar. Pero esto es algo que ha agarrado al mundo de sorpresa. No solamente el sector aeronáutico ha sufrido, sino también todos los sectores en todo el mundo hemos sufrido. Hemos tenido que estudiar, hacer protocolos nuevos para que las personas no tengan temor de tomar un avión, porque esos protocolos que se hicieron, la OASI, la IATA y la Organización Mundial de la Salud, están hechos para eso mismo, para que sin preocupación puedan entrar a montarse a una aeronave y moverse de un punto a otro. Todo esto pasará. Todo pasará porque todo pasa. Y ya, como usted bien dijo, ya se están moviendo los aviones nuevamente en todas partes del mundo. Y todo va a depender de no solo también de la vacuna, pero también del pico de la enfermedad en cada país. Si aquí comienza a bajar, entonces van a tener menos temor los turistas de viajar hacia nuestro país. Esto es así. Así es. Entonces, don Alfredo, la escuela, los estudiantes, el plan, la planificación del año, ¿cómo se ha visto afectada? Mire, ¿qué han vivido ustedes? Nosotros teníamos en carpeta y estábamos haciendo los estudios y contactos pertinentes antes de que esto pasara para ver las plataformas que podíamos nosotros utilizar para dar clases online. Y cuando llega la pandemia, ya nosotros estamos listos. Nuestra directora, en ese sentido, de ese departamento, ya estaba lista. Lo único que tuvimos que hacer, nosotros no perdimos ni una semana. La semana que comenzamos con la plataforma Microsoft 365, una de las grandes plataformas que nos permite tener 400 y pico de personas al mismo tiempo, tenemos salas de tarea, salas de video, es de última generación esa plataforma. Nosotros lo que hicimos fue enseñarle a nuestros estudiantes cómo utilizarla. Fuimos los primeros que mandamos una solicitud
al IDAC, en el entonces doctor Alejandro Herrera, para que nos aprobaran ese tipo de no presencial, ese tipo de clases, y así lo hemos hecho. En estos días dimos unas prácticas. ¿Y qué hicimos? Las prácticas que nosotros hacíamos en conjunto, que a veces teníamos 30, 40, 50 estudiantes en nuestro centro principal de aquí de Santo Domingo, uno haciendo en simulación de comandos para la evacuación en nuestro simulador, otros en la realidad virtual, haciendo virtualmente ya una evacuación de pasajeros, y nosotros en el tobogán lo que hicimos fue grupos de 7 y 8 personas, como nos lo permite el protocolo, todo el mundo con su tapado nariz y boca, los instructores con su full face y tapado nariz y boca, o sea, todo lo que así nos permitió hacerlo. Y allá también hicimos señalización de dónde se tenían que parar para guardar la distancia que nos piden de 2 metros. Y así lo hicimos. Y gracias a Dios nosotros hemos seguido dando instrucciones y han seguido inscribiendo, pero nosotros lo que hemos hecho es identificarnos con esos jóvenes que aman la aviación, pero la situación económica, como a todos, se le ha complicado. ¿Y qué hicimos? Nosotros quitamos la inscripción. Mire que nosotros tenemos muchos gastos en ese sentido por nuestros instructores, porque somos el centro más grande, el más calificado según la OASI, la Organización Internacional de Aviación Civil, que no es reconocido, como saben, y no nos contentamos con eso, sino que hicimos cálculos y rebajamos drásticamente nuestras mensualidades, cosa de que las personas, los jóvenes, los padres que le han rebajado su economía, no se queden sin estudiar, porque que esto va a pasar. Entonces hay que proseguir la vida, lo que hay que adecuarnos, y en eso hizo Tripulantes VIP, y hemos seguido adelante. Ahora, este último domingo, amigas de ustedes, estuvimos con Yanna, y ahí conversamos también de nuestro centro. Hicimos más, nos llevamos el simulador para allá, hicimos un simulacro de fuego en el estudio, y todo quedó muy bonito. Así que nosotros en Tripulantes VIP hemos seguido avanzando, y como le dije cuando estuve allá, nosotros todavía, lo que pasa es que se ha parado por la pandemia, pero siguen las conversaciones. Comenzaron las conversaciones entre una línea aérea de Asia muy grande, que dije que por vía Cancillería, por la misión permanente de la ONU, se invitó a la República Dominicana a que viniera a buscar tripulantes de cabina. Por la pandemia está parada, pero mientras más gente ellos sacaron, más gente van a necesitar para cuando vuelvan. Así que tenemos eso ahí siempre. Lo importante de esto fue que recibieron nuestra comunicación, recibieron nuestra invitación, y nosotros recibimos contestación. Así que estamos esperando y no nos quedamos sentados para cuando esto ya abra, nosotros entonces poder seguir ofreciendo a nuestros alumnos hacer sus sueños realidad. Don Alfredo, sobre la discusión de la construcción de un aeropuerto en Bávaro y los puntos de vista encontrados, y la posición de los controladores aéreos de la zona o del país, nos gustaría saber cuáles son los aspectos técnicos que ustedes evalúan, si lo han evaluado, su opinión al respecto, y lo que usted maneja a profundidad
de esa información sobre la factibilidad y las posiciones de una parte y otra? Mire, aquí hay dos posiciones, aquí hay dos grupos económicos, ¿ah? Y yo voy a dar la opinión de Alfredo Hernández, presidente del Centro Aeronáutico Tripulante, del cual no soy técnico en el aeropuerto, pero como todo el mundo tengo derecho a dar mi opinión. Claro. Y con las informaciones que tengo y que he leído y que veo, yo me voy a permitir a dar mi humilde opinión. Sé que unos van a estar de acuerdo y otros no, lo siento. No conozco a ninguno de los dos grupos, lo conozco por oídas, por la televisión, por las noticias que ellos han producido también, al igual que nosotros, hablando de aviación. Fíjese, 2.000 puestos de trabajo, que es lo que se supone que van a dar cuando esté listo ese aeropuerto, para nosotros es sumamente significativo. Eso es lo primero. Lo segundo, 200 o 300 millones de dólares que va a ser la primera inversión que se va a hacer iniciando esa primera etapa de ese aeropuerto, que es un mega aeropuerto modernísimo, va a ser el más moderno no solamente del área, Asia estará con lo más moderno del mundo. Esos 200, 300 millones que van a invertir en estos momentos de nuestra economía, tampoco yo, Alfredo Hernández, lo vería o lo dejaría ir. Según, no voy a hablar de los controladores porque ellos tendrán pero ellos saben muy bien que, hablando del aeropuerto del John F. Kennedy en Nueva York, tienen 5 aeropuertos, son 5 aeropuertos que hay a su alrededor, de muy pocas millas entre uno y otro. O sea, ellos pudieron, nuestros controladores dominicanos, que están muy bien entrenados, saben que se puede. Esa es mi consideración. Así que yo no veo ninguna situación que no se pueda hacer ese desarrollo, seguir desarrollando esa área, más que en los próximos 15 años. Y ponga usted que por la pandemia, 1 año más, 2 años más, ponga 16 a 17 años, se harán 75.000 nuevas habitaciones. ¿Qué quiere en esa área de Punta Cana? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, 75.000 nuevas habitaciones, va a haber que venir muchos aviones para poder llenar esas habitaciones. Entonces, mi humilde entender es que ya el estudio está ahí. Si las autoridades quieren volver a estudiar lo que ese estudio dijo de la factibilidad, ya ese es su derecho, pero mi opinión es que, claro, mientras se está haciendo el aeropuerto, si se hiciera, hasta las señoras que cocinan para ese obrero se van a beneficiar. Todo lo que sea beneficioso en trabajo para nuestra juventud, nosotros lo apoyamos. Esa es nuestra opinión. Muy bien, don Alfredo Hernández, presidente de Tripulantes. VIP es una escuela de formación. ¿Ustedes son de la primera o la primera escuela, don Alfredo? Sí, somos las primeras. No existían, no porque no existían, sino porque ni siquiera había regulaciones para que pudieran existir. Eso es cuando usted ve
mira hacia un sitio donde no hay casa, no hay nada, un solar baldío. Bueno, usted lo que ve es un solar baldío, porque no existe una casa ahí. Entonces no existían las regulaciones. Nosotros tuvimos que hablar bastante y orar más, hablar bastante y orar más para que las autoridades ya del Irak se pudieran reunir con nosotros de las muchas veces que fuimos y nos dijeron que no, pero para todo Dios tiene su tiempo. Y al tiempo de Dios hicimos lo que se llama el RAC 142, Regulación Aérea Dominicana 142, que iba a reglamentar los centros aeronáuticos. Y ahí, entonces, reglamentado por ese RAC, entramos nosotros como centro aeronáutico especializado en tripulantes de cabina. Así que sí, somos los pioneros y lo que fuimos y tocamos puertas por varios años y tuvimos varias reuniones para poder hacer lo que ahora tenemos. Por eso tuvimos la necesidad de hablar con gente de la FAA, tuvimos la necesidad de hablar de la gente de la OASI, por eso nos conocen, por eso han ido a nuestro centro aeronáutico y han emitido no solamente cartas de felicitaciones, sino un video de felicitación emitió la OASI por el compromiso que vieron con nosotros en nuestro entrenamiento con la seguridad operacional. Si usted ve, todo el mundo que ve lo que hace un tripulante de cabina, lo que ve es que está sirviendo, y que bueno, servimos amablemente y recibimos y tenemos que recibir amablemente a bordo a nuestros pasajeros. Pero para eso no es que están los tripulantes de cabina. Eso es nuestra segunda prioridad. Nuestra primera prioridad, y para la cual entrenamos muy fuertemente, es para cualquier emergencia, inclusive de primeros auxilios, un parto a bordo, un paro cardíaco, un paro respiratorio, para todo. Estamos nosotros los tripulantes de cabina, para eso se nos entrena. Un ditching, que es un aterrizaje en el mar, un aterrizaje en la selva. Luego que salimos de ahí, supervivencia, y nosotros somos una de las únicas escuelas que damos un entrenamiento de supervivencia en la selva. Nosotros nos lo llevamos a un sitio y ahí pasamos un día. Ellos tienen que buscar cómo aguarecerse, cómo atender a un pasajero con los materiales que hay en la selva. O sea que el trabajo, el estudio del tripulante de cabina no es tan fácil como solamente decir una sonrisa, bienvenido a bordo. Tenemos que estar preparados. Y también para esos pasajeros que a bordo se ponen a veces muy nerviosos. Sí, tiran y se nos muy bien. Nervioso es un indecente, don Alfredo. ¿Cuál es usted ha hablado de la preparación, bueno, para un aterrizaje, si tiene que aterrizar en una selva o un descenso en una selva o en el mar? Sí, pero ¿cómo quizás el trabajo interno con pasajeros quizás con efectos de alguna droga o con alguna enfermedad, que se ponen quizás hiperactivos, otros que se ponen muy ansiosos, nerviosos? Siempre vemos como videos de situaciones que pasan al interno de las aeronaves. ¿Cómo se prepara al personal para lidiar con ese tipo de situaciones? Bueno, tienes que, ¿verdad?, tratar es un cliente que va sentado ahí, o sea, el pasajero es un cliente de esa compañía aérea. ¿Cómo tratar esta situación que puede estar fuera de control? Claro, nosotros tenemos los procedimientos, que eso es lo que enseñamos a nosotros harto de enseñar conflictos a bordo, cómo manejar los conflictos, cómo manejar y darnos cuenta antes de que explote el pasajero.
nosotros, no sé si usted se ha dado cuenta, que a la entrada nosotros estamos dando la bienvenida en la puerta y hay tripulantes parados en los pasillos. También, claro que lo tenemos que saludar, pero nosotros no estamos fijando en sus ojos, no estamos fijando en sus manos cuando se sientan, en la manera de sentarse, porque la ansiedad, ¿sí? Usted puede venir ansioso. Mire, usted se levantó de su casa, se despertó tarde, salió y vio una goma pinchada. En lo que usted la arregla, ya está cogiendo la hora. Cuando llegó al aeropuerto, que usted pensaba llegar temprano para estar de quinto, sexto, séptimo lugar en la fila, o quizás de primero, ya usted ve una fila que usted parece interminable y ya usted cree que no va a poder llegar al counter a tiempo. Todo eso le sube los niveles de estrés. ¿Ah? Y cuando llega al avión, nosotros tenemos que darnos cuenta, hay ciertas señas que los pasajeros nos dan, que sabemos por esas clases que nos dan, y nosotros también a nuestros alumnos, y hay ciertas señas que notamos que ese señor o señora está casi al explotar. Entonces tratamos de ofrecerle alguna bebida para que no se nos explote. Si no explota, entonces también tenemos la forma y la autoridad por convenios internacionales, más el convenio de Tokio, de nosotros poder reducirlo a la obediencia de la forma que nosotros nos enseñaron. O sea que todo está escrito en la aviación, y por eso le digo que no solamente es trato al pasajero. Nosotros tenemos que saber aerodinámica, meteorología, tenemos que saber convenios internacionales, tenemos que saber emergencia, tenemos que saber supervivencia, tenemos que saber etiqueta y protocolo, cómo comportarnos, cómo hablar. Tenemos una serie de materias que nos dan, eso es lo que nos hace profesional, porque si nada más fuera lo técnico, bueno, seríamos técnicos y punto. Lo que nos hace profesional, al igual que los profesionales que estudian en la universidad, que no entran directamente a estudiar ingeniería, a cálculo 2, cálculo 1, no, hay una serie de materias que vienen y son lo que hacen profesionales a una persona, que podemos expresarnos, que nos podemos saber cuando nos hablan de una turbulencia, podemos decirle que lo es una turbulencia, podemos conversar de diferentes tópicos que tenga que ver con nuestra carrera, y así lo hacemos en Tripulantes VIP. Así es, don Alfredo, gracias. Siempre es un gusto. Debo confesar que me he educado sobremanera con usted cada vez que participa con nosotros en el ámbito, en el área de la aviación. Denme 30 segundos para último, nosotros darle la bienvenida a bordo al señor Camaño, director del IDAC, nuevo director del IDAC, al señor Martes Piantini, presidente de la JAC, de la Junta de Aviación Civil, y decirles que Tripulantes VIP siempre ha sido un aliado de las autoridades, sin poner condiciones, pero siempre y cuando trabajen a favor de la aviación nacional y de nuestro país, siempre tendrán un aliado con nosotros. Correctamente. ¿Qué usted le recomienda? Disculpe mi ignorancia, ¿qué significa las 2 rayas aquí en los hombros, don Alfredo? Fíjese, la aviación comercial llega de la militar. Después de la Segunda Guerra Mundial, esos aviones que se utilizaban para transportar tropas, bueno, son los mismos aviones que arreglaron y comenzaron a transportar comercialmente pasajeros. Sí. Entonces, al llegar de la militar, no solamente
más o menos la conducta y la disciplina que debemos de llevar a bordo, respetando los roles, el piloto al mando, que es lo que decimos el capitán, el primer oficial, luego el jefe de cabina, y se han quedado lo que son los galones. Yo soy un tripulante de cabina desde los 18 años, mi padre es piloto, y preferí, y gracias a Dios que me quedé, mi padre tenía una escuela de aviación y no fui piloto. Dios tenía guardado esto para yo poder hacer el centro aeronáutico tripulante y que muchos jóvenes como hasta ahora hayan cambiado su vida, y le doy gracias a Dios por eso. Entonces, después el capitán tiene 4 rayas, el primer oficial tiene 3 rayas, y el jefe de cabina, que va atrás, y es así como su nombre lo indica, el jefe de la tripulación de la cabina de pasajeros, que es el que tiene que ver con todo lo que pase ahí, y está cualificado y entrenado para dirigir esos tripulantes que va a tener bajo su mando. Tiene 2. Entonces yo, como jefe de cabina, cuando salí siempre me pongo mis 2 rayas cuando tengo que utilizarlas. Eso es lo que quiero decir. Y cuando usted vea una rayita, eso es que es un tripulante normal, un tripulante que entró y que todavía no ha llegado a jefe de cabina, que es un tripulante normal. Pero esos tripulantes normal también tienen que respetarse, porque nosotros ponemos posiciones que nos mandan, L2, R4, eso tiene que ver con lo grande del avión y las puertas. Si es R, en la derecha. Si es R4, en la derecha, la puerta número 4. Si es L1, que siempre es el del jefe de cabina, es el que usted ve, a la izquierda, la puerta número 1. Entonces, así no. Así es. Don Alfredo, ahora sí finalmente, discúlpeme doctora, no sé si usted, oiga a mí, ustedes han evaluado lo preocupado que uno se siente cuando ustedes se miran a los ojos, azafata, el jefe de la tripulación, ustedes saben lo que pasa por la mente de uno cuando ustedes se miran a los ojos, sobre todo cuando hay turbulencia, que uno sabe que ustedes se miraron a los ojos. Bueno, déjenme decirle empezando, porque cuando hay turbulencia no va a pasar nada. Dormirse ahí. Empezando por ahí. Empezando por ahí, usted, cuando esa turbulencia, usted acomódese y acuérdese cuando su mamá lo arrullaba, y el vientico son lo que era el arrullo. No va a pasar nada. O cuando usted estaba en los parques de Orlando, que subía y bajaba por esas montañas rusas, que creía que no íbamos a morir y no nos morimos nada. Entonces así pasa con la turbulencia. Déjenme decirle que regularmente el 99% el piloto al mando, o antes de salir, sabemos o va a saber si hay turbulencia. Y en una reunión que decimos briefing, que hacemos antes de iniciar el vuelo, mientras ustedes se están chequeando y esas cosas, nosotros estamos ya trabajando y nos informan, mira, dentro de 1 hora y media, dentro de 2 horas, o el viaje va a estar placenteramente feliz. Nosotros sabemos que cualquier cosa que sucede, un movimientico, turbulencia, cuando el avión gira, los pasajeros están siempre chequeándonos. Por eso decimos que tenemos que tener nuestra sonrisa, pararnos y todo eso, porque ustedes nos van a sonreír y van a decir, no está pasando nada. Entonces la pregunta, ya por último, ¿no? La pregunta entonces es la siguiente. Usted dice que cuando hay turbulencia no hay que temer, no hay de qué alarmarse. ¿Cuándo hay que temer y cuándo hay que alarmarse? Bueno, cuando se ha anunciado que va a haber una emergencia, como seguramente se va a anunciar, pero deben de saber que estamos preparados para eso, y los pilotos también. Fíjense que hubo en el Hudson un avión aterrizó en el río y no pasó absolutamente nada.
O sea que el tramo más peligroso cuando usted va a volar es el de su casa al aeropuerto. Si usted llegó al aeropuerto vivo, tranquilo, que son millones de posibilidades de que pase algo. Váyase tranquilo. Además, déjeme decirle, yo le hice una pregunta a mi padre sobre eso mismo. Mi padre piloto y estábamos volando juntos ese día de los tantos en Dominicana de Aviación. Y él me dijo, mira, yo veo desde aquí, aunque ya lo sabemos, las turbulencias que hay. Si yo la veo verde, va a haber verde, amarillo y rojo. Por el rojo, nunca, pero nunca no vamos a entrar. Porque eso es, como decimos los dominicanos, burriquito emparejado que está cayendo por ahí. Y no vamos a entrar por ahí. No vamos a ir y vamos a buscar o que tengamos que pedir desviación. Y otra cosa es, me dice, a mí no me interesa que tú estés ahí atrás. Es más, ni que los pasajeros estén ahí atrás. Digo, ¿cómo? Dice, no, a mí me intereso yo que estoy aquí. Así que te preocupas que no va a pasar nada. Interesado el piloto para arribar con bien. Gracias. Claro, claro. Siempre es un gusto, un honor, un placer conversar con usted, que usted comparta su experiencia, su conocimiento con nuestra audiencia también. Le llamaremos, siempre un gusto, un honor. Muy amable, el honor es mío. Gracias. Vamos a la pausa, regresamos en breve con más del Poder de la Tarde.